que busquen en su Biblia, en la carta a los Romanos. Como sabemos, el pastor tiene la tarea de estarnos ilustrando conforme a lo que Pablo escribió a los romanos en esta carta. Entonces vamos a ir poco a poco porque es muy extensa la doctrina de nuestro Señor. Vamos a hacer la lectura del versículo 17 al 29, lo vamos a hacer alternadamente. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que calumnias de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si fuese circunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que en la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, del espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a responder a esta lectura con la alabanza 192, las huestes del rey, las huestes del rey. De la novena parte del himnario, El culto de los sacramentos, por Adam Gabriel en 1916 y letra por G. Morales. Por siempre la
gobernante, mi querido y estimado Alejandro. Vamos a abrir la escritura una vez más en el pasaje que hemos leído, la carta a los Romanos en su capítulo 2. Y vamos a leer en los versículos 25 al 29, lo vamos a leer alternadamente. Hermanos, ¿eso ya ven allá afuera? ¿Sí? También por los cuentos que están. Allá oye poquito. Versículos 25 al 29. Vamos a leer alternadamente. Dice la palabra del Señor así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puedes guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, aquí reunidos en tu nombre, queremos ofrecerte, Señor, pues nuestra gratitud por lo bueno que has sido para con nosotros en toda esta semana y a lo largo de nuestra vida. Gracias, Señor, por ello. Pero también queremos pedirte que en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, tengas a bien, Señor, abrir nuestros corazones, nuestros pensamientos, reconociendo, Señor, que tú eres el Rey soberano de toda la tierra y que gracias a ti podemos estar alabándote en este día, Señor, porque nos has rescatado de nuestra buena manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo. Gracias por ello, pero también, Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento y lo que hoy se hable sea conforme a tu voluntad, y que tu Espíritu Santo acomode tu palabra a nuestros corazones para llevarla a la práctica, para que tu nombre sea glorificado en donde quiera que nos movemos, en donde quiera que trabajemos, expresemos y demos testimonio de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor y Salvador. En Cristo Jesús lo rogamos humildemente, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dice el título de esta tarde, la utilidad del bautismo. Como ha sido evidente desde el inicio de este capítulo 2, el apóstol Pablo confronta a los judíos, es decir, a los cristianos de origen judío que son parte de la iglesia del Señor que está en Roma. La razón es que estos hermanos en Cristo manifiestan una vana confianza, gloriándose por ser como judíos al pueblo que Dios escogió para ser un pueblo especial desde que llamó a Abraham, padre de los judíos según la carne. Dios hizo un pacto con Abraham y le dio como señal de la circuncisión. Esta fue ordenada como señal que todos los varones debían
para ser contados como parte de ese pueblo especial. Esto lo hemos leído en Génesis 17 del 9 al 10. Comenzó evidenciando que aunque se apoyaban en la ley para censurar a los demás, en quienes ven aquellos horribles vicios mencionados al final del primer capítulo, en sus versículos 21 al 32, ellos mismos también hacen lo mismo, por lo que son tan culpables como aquellos a quienes censuran, los cuales los hace inexcusables. Pablo los confronta con estas palabras: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora bien, en la porción que nos corresponde en este día, de los versículos 25 al 29, y continuando con su argumento, el apóstol Pablo aborda la cuestión del significado, sobre todo del provecho que tiene de haber recibido la circuncisión. Este sacramento del Antiguo Testamento, que da fundamento al sacramento del bautismo en el Nuevo Testamento, con el propósito de quitar toda vanagloria de quienes solo se jactan de haberlo recibido, aunque olvidaron el porqué, algo que también puede suceder con muchos cristianos. Ciertamente los judíos eran el pueblo que Dios escogió para sí, como está escrito, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Los judíos pensaban que esto les justificaba para gloriarse frente a otros, confiando solo en la administración externa que habían recibido, aunque hubieran olvidado el significado del símbolo que los identificaba como ese pueblo especial. En esta parte del texto, Pablo les dice que no era preciso atribuirse gloria alguna por causa de una simple señal. Hemos estado leyendo el libro de los Romanos y vemos la actitud de los cristianos o judíos que se volvieron cristianos, ¿no? Entonces eso es lo que Pablo les está diciendo a los nuevos redimidos. Pero esto mismo que Pablo menciona a los judíos es posible encontrarlo en muchos cristianos que, aunque su vida dista mucho de conformarse a la ley de Dios, se sienten tan seguros por el hecho de haber recibido la administración externa del sacramento. Han olvidado las promesas que hicieron el día que recibieron esa señal del pacto. Y esto nos lleva a la pregunta entonces: ¿de qué nos es provechoso recibir el sacramento entonces? De mucha, sin duda, si lo tenemos y lo entendemos correctamente. Y aquí esta es la proposición de este día. La utilidad del bautismo es como señal y sello del pacto. Es así que la circuncisión fue ordenada por Dios como señal de aquel pacto que hizo con Abraham al llamarlo para ser su pueblo y comprometerse a ser Dios para él y para su descendencia. En el capítulo 4 de esta misma epístola, donde se disertará sobre la justificación, el apóstol Pablo llevará a los judíos a ver que su padre Abraham no fue justificado por las obras, sino por el creer con fe la promesa que le era empeñada. La circuncisión fue puesta como señal de aquella promesa espiritual basada en la fe. Sin embargo, con el tiempo se perdió esa comprensión del significado espiritual del sacramento y la confianza se comenzó a poner en la cosa visible, en la señal misma y no en lo significado por ella. Los judíos llegaron a pensar que la circuncisión era una obra suficiente para alcanzar la justicia, como otras tantas también. Por eso eran tan meticulosos en la observancia no de la ley como la dio el Señor.
sino en las formas que ellos derivaron por su interpretación de la misma. Los evangelios dicen que cuando el Señor Jesucristo vino, encontró que su pueblo había invalidado la ley por la tradición. Es decir, estaban tan absortos tratando de lograr su propia justicia por medio de sus obras, que no pudieron ver la gracia que se les revelaba en la ley. Por lo cual, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles van a insistir en su predicación que la salvación es solo por gracia, solo por la fe. Y esto nos lleva al primer tema. El significado de los sacramentos. Para poder tener claridad respecto a los sacramentos y el provecho que obtenemos de ellos, primero tenemos que atender el significado y propósito de estos, por lo cual traeremos la definición de los sacramentos como está en nuestros símbolos de fe, particularmente de nuestro catecismo de Heidelberg. Partiendo del principio de sola escritura, el movimiento reformador del siglo XVI recuperó las enseñanzas bíblicas respecto a no solamente los sacramentos, sino de todo el Evangelio. Por medio de esto se pudo dar cuenta de que el romanismo había desvirtuado los sacramentos, tal como lo habían hecho los judíos del tiempo de nuestro Señor. Separaron el signo visible, agua, pan o vino, de la palabra que establece su significado, y enseñaron que el signo puede ser por sí mismo funcionador como un impartidor de gracia al receptor. Esto hace que el receptor tenga esa misma actitud que Pablo censura en los judíos. Se glorían solo por tener la administración externa. Ahora bien, el concepto reformado de los sacramentos los encontramos en los siguientes términos. Dice nuestro catecismo de Heidelberg en su pregunta 66. ¿Qué son los sacramentos? Son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios para hacernos declarada mejor y sellada por Dios la promesa del Evangelio. Esto es, a saber, que la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz, se nos da de gracia no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en particular. En primer lugar, los sacramentos se definen como señales del pacto. Los sacramentos consisten de dos partes, la palabra y el elemento. Para dar claridad al punto, pongamos por caso a Abraham. Dios los llamó e hizo un pacto con él, dándole las promesas de que haría de él una nación grande, y se comprometió a ser su Dios y el Dios de sus hijos y de los hijos de sus hijos. El pacto. Dice que Abraham le creyó a Dios, en fe hizo suya esa promesa. Esta es la verdad espiritual a la que va a señalar la circuncisión. Después, el Señor mismo agrega una señal visible para alentar la fe del que recibe la promesa, en este caso, Abraham. Y como dice el hermano Herman Bavinck, los sacramentos son señales extraordinarias tomadas según una analogía preformada de cosas visibles con objeto de designar bienes invisibles y eternos. Los elementos elegidos para servir de señal establecen una analogía con la verdad espiritual que enseña. Por el ejemplo, el agua la usamos cotidianamente para limpiar o lavar, y sirve muy bien para enseñarnos que por medio de la obra del Espíritu Santo somos lavados de nuestros pecados al sernos imputada la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de la Cena del Señor, el pan y el vino establecen una clara relación al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se presentó en sacrificio para nuestra redención. Esa es la forma de las señales del pacto.
Recordemos que todo el Antiguo Testamento apuntaba a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas señales del pacto, de la circuncisión, apuntaba igualmente a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo, porque en Él fuimos, ¿qué? Bautizados. Y en Él fuimos, cuando Cristo lo levantó del agua, fuimos resucitados con Él. A eso apuntaba. Bavinck y nuestros símbolos doctrinales están de acuerdo con Juan Calvino, que define el sacramento como una señal externa que sella en nuestras conciencias las promesas de su buena voluntad para con nosotros, a fin de sostener la flaqueza de nuestra fe y de que atestiguemos por nuestra parte delante de Él, de los ángeles y de los hombres, la piedad y reverencia que le profesamos. Esto está en el libro de la Institución de Calvino, libro 4, capítulo 14, primer párrafo. Cuando pues olvidamos la verdad espiritual que nos es señalada por el sacramento, dejamos de ver la gracia de Dios y nuestra confianza es puesta solo en el signo visible. Nos podemos vanagloriar en nosotros mismos como los judíos. Mucho cuidado con eso. En segundo lugar, los sacramentos funcionan como sellos. ¿Qué utilidad tiene un sello? ¿Qué utilidad tiene un sello, hermanos? Pero también un sello tiene como principal función autentificar, validar y confirmar. Pensemos en un documento importante. Las escrituras de una propiedad, por ejemplo. ¿Qué valor tiene un documento así que no tenga el sello de la autoridad correspondiente que lo valide? Sin el sello, el documento no es sino un solo papel, no tiene ningún valor legal. En el caso de los sacramentos, esto sirve de sello para quienes los reciben, los creyentes, porque por medio de ellos se manifiesta que son sellados con el Espíritu Santo, como herederos de sus promesas y son guardados por Él en consecuencia. Vayamos, hermanos, a Efesios 1:13 y 4:30, por favor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 4:30, ¿qué dice, hermanos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok. Entonces ahí está la validez de las promesas de los sacramentos, en los sacramentos. Dios acompaña su palabra con estos sellos para subrayar su confiabilidad, para nuestro beneficio y para nuestra mente. Así el cristiano descansa confiado en la fidelidad de Dios. Por todo esto, es que decimos que no somos llamados a poner nuestra confianza en los elementos en sí y lo que ven nuestros ojos, sino en la palabra que nos es dada por Dios. Al ver y tomar los elementos de los sacramentos, somos llevados a pensar en las promesas de nuestro Señor, en quien debemos poner toda nuestra fe. Apartemos el elemento de la palabra y no será más que agua, pan o vino. La palabra tiene todas las promesas de Dios y es por la fe solamente que el creyente se apropia de ellas. En esa palabra encontramos a Cristo, que también es el contenido del sacramento. Esta relación debe ser comprendida correctamente para que los sacramentos nos sean de provecho. Sin ello, caeremos en los mismos errores que ya hemos mencionado y que el apóstol reprende así a los judíos. Y de esta manera pasamos al tema 2, provecho en el sacramento. Como ya hemos mencionado, ciertamente Abraham y su descendencia fueron escogidos por Dios para ser un pueblo especial, un pueblo santo, y basados en esto, parece que podían tener justificación para gloriarse como lo hacían.
También mostraron una actitud ante el mismo Señor Jesucristo cuando se gloriaban de ser hijos de Abraham. Pero su problema fue que, haciendo alarde de la circuncisión, dejaron de lado la verdad que les era señalada y sellada por ella, y se gloriaban de haber recibido la administración externa solamente. No tenían más cuidado ni de la promesa ni de la fe en la que se apoyaba el sacramento. Olvidaron la relación entre el signo y lo significado, quedándose solamente con el signo y poniendo su confianza en él. Lo dicho de los judíos es aplicable también a los cristianos del bautismo. Si alguien que ha recibido el bautismo o espera recibirlo, pero pone su confianza en el signo externo, en este caso en el agua, y por su recepción se cree o piensa que será y que ha adquirido la santificación, esto ocurre mayormente en la iglesia romanista. Entonces, también ha separado el signo visible de la verdad espiritual a la que hace referencia. El bautismo nos señala al Señor Jesucristo y el lavamiento y purificación de nuestra vida del pecado. Y esta es la pregunta y la respuesta 69 de nuestro Catecismo de Heidelberg. Y por ello somos llamados a vivir una vida santa. Pero hay quienes, en lugar de mirar estas cosas, se glorían en las ceremonias externas solamente, haciendo incluso un uso supersticioso de los sacramentos y olvidándose de vivir la vida de los redimidos. La pregunta es, ¿qué provecho tiene el sacramento para quienes piensan así? Ninguno, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que la circuncisión aprovecha, pero solo para quienes tienen el temor de Dios y guardan la ley, quitando con ello a los judíos y a nosotros toda base para la vanagloria en la propia justicia de la circuncisión o del bautismo. El sacramento no es el que nos salva o justifica, sino Cristo, y es el papel del sacramento revelarnos en Él precisamente a quien nos es salvación, para que toda nuestra fe y confianza se dirija solamente a Él. Sabemos que la iglesia romanista piensa que por el sacramento del bautismo ya dejaron de ser pecadores. Pero no nada más es eso, también los otros sacramentos supuestamente, ¿no?, que son de salvación, son salvíficos. No es cierto. Los sacramentos son nada más sellos del pacto de Dios, no son salvíficos. Porque si hemos recibido el signo externo, pero nuestra vida dista mucho de conformarse a la voluntad de Dios, que es lo principal, y nos es dada a conocer en su palabra, entonces la señal nos es inútil. La circuncisión viene a ser incircuncisión, y el bautismo no es más que agua que no tiene eficacia para lavar nuestros pecados. De esta manera el sacramento no nos aprovecha de nada. ¿De qué sirve que tengamos la señal del pacto si somos transgresores de la ley de Dios? En el pasaje en cuestión, el apóstol afirma que es más importante guardar la ley que la circuncisión, que es instituida por la ley. En los versículos que leímos, 26 y 27, argumenta el apóstol con el supuesto de que si hay alguien que no tiene la circuncisión, al cual lo llama incircunciso, pero es observador de las ordenanzas de la ley, es decir, es cumplidor de la voluntad de Dios, es por ello mejor que el judío que se gloria de la circuncisión y su pertenencia en el pueblo del pacto. Pero él mismo en su vida es transgresor de la ley. ¿De qué le aprovecha al tal la señal del pacto? De nada, es vana e inútil. Al contrario, incluso el incircunciso condenará al judío circunciso. Así también lo es con el cristiano que se siente confiado de que es salvo porque ha recibido el bautismo, pero en su vida no hay manifestación de su temor a Dios,
Es decir, no hay conformación de su vida a los mandamientos de Dios, al igual que el judío, aunque se gloríe en estar bautizado, pero en su vida es transgresor de la ley de Dios. El sacramento no le es de provecho en absoluto. Le será de provecho solamente si guarda la ley. Le será para fortalecimiento de su fe y esperanza en Cristo. Ahora sí, el tercer tema es la circuncisión, es la del corazón. Como ha sido afirmado, el sacramento es una señal y un sello visible de una realidad invisible. El propósito del sacramento no es llamar toda la atención del creyente hacia sí mismo, sino que tiene como propósito revelar una verdad espiritual a la cual el creyente debe enfocar todo su corazón. La circuncisión era una señal externa que apuntaba a una realidad espiritual. El rito externo debía ser el signo de un cambio interno, el del corazón, efectuado por Dios. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede transformar nuestros corazones. Solo Dios puede darnos la confianza de lo que creemos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 y 36, por favor. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué dice el 36? Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión física no se realiza para purificar una parte del cuerpo, sino toda la naturaleza humana. Es decir, como escribe Calvino, la circuncisión que hace al hombre ser judío no consiste en la sola apariencia, sino en el espíritu. Así también el lavamiento, el bautismo, que hace al hombre ser cristiano, no es el signo externo, sino el lavamiento que el Espíritu Santo hace en el corazón del pecador para poder entrar en la comunión con Dios y con su iglesia. Entonces, cuando nos bautizamos, recibimos también por Dios el Espíritu Santo. Pero ya se nos fue imputada la justicia de Cristo, entonces ya somos salvos por Cristo. Pero lo que hace el Espíritu Santo es regenerarnos, ¿sí? Y nos va renovando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Ya no pensamos igual como antes. Ahora ya practicamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Eso es, como dice también nuestra confesión, es por pura gracia de Dios, un acto de Dios que se puede creer así, de esa manera. Por eso dice con todo nuestro corazón, ¿sí? Porque el Espíritu habla a nuestro espíritu para darnos testimonio de la verdad de Dios. Así que no es judío o cristiano lo que lo es exteriormente, sino es judío o cristiano el que lo es en lo interior. Y la circuncisión o el lavamiento es del corazón, no en letra. Por letra debemos entender precisamente la observancia externa sin la presencia de la piedad y el verdadero temor a Dios, que es exigido por los términos del pacto. Y por espíritu, en contraste, debemos entender la piedad, la justicia y la verdad, que son los preceptos más importantes de la ley y que han de identificar la vida cristiana. Algo que también el apóstol ha dejado bien en claro en la primera parte de este capítulo. Finaliza pues el apóstol diciendo que lo que más nos debe interesar no es la alabanza de los hombres, algo que vemos muy reiterado en la actitud de los fariseos, que tenían una apariencia de piedad y buscaban el reconocimiento de los hombres. Esta es una falsa piedad,
porque la verdadera piedad busca con temor y reverencia la opinión de Dios. Al verdadero cristiano, esto es lo que le importa. No buscas en primer lugar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios, porque el fin principal de la vida eterna es glorificar al Señor que tuvo misericordia de él. Por eso también aquí el apóstol lleva ante el tribunal de Dios a los hipócritas, a quienes habla en esta porción de la Escritura. Por supuesto que para nosotros es aleccionador, porque nos lleva a fijar nuestra atención no en las apariencias, ni buscar la aprobación de los hombres, sino a enfocarnos en la verdadera piedad, que es la del corazón, y vivir cada día coram Deo. Y para ti, hermano, ¿qué sentido tiene el bautismo que has recibido o esperas recibir? Para concluir, hermanos, ahora bien, todo lo que hemos dicho hace que tengamos en menor estima entonces los sacramentos. Desde luego que no. Como dice Babin, tanto los elementos, agua, pan y vino, como los diversos actos ceremoniales que los acompañan, tienen un poder significativo y sellador. No son costumbres arbitrarias e indiferentes, sino que se combinan para tomar los constituyentes de los sacramentos. Nos permiten comprender mejor las promesas y los beneficios del pacto. Y junto con los elementos forman los sacramentos como señales y sellos de los beneficios invisibles de la redención. A ti, hermano, que has recibido el sacramento del bautismo, ¿de qué te aprovecha este signo? ¿En dónde está tu confianza? Y a ti, hermano, que anhelas recibir el bautismo, ¿por qué lo quieres recibir? Pidamos a nuestro Señor nos dé siempre la visión clara de la verdad espiritual que nos es dada en los sacramentos, y afirmemos nuestros corazones cada día en su palabra y solo en su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu perfecta palabra. Gracias porque siempre hablas a nuestros corazones, siempre como un Padre amoroso que ama de sus hijos, nos tratas con mucho amor a pesar de que somos muchas veces desobedientes, rebeldes, y a veces somos dados a la indiferencia delante de tu presencia. Ayúdanos a ser verdaderamente tus hijos, sinceros y honestos. Ayúdanos a llevar a cabo tu palabra en donde trabajemos, en donde nos desarrollemos en tu reino, Señor. Que demos testimonio de la luz, de la verdad, que seamos esa referencia para aquellos que necesitan conocer tu palabra, o aquellos que están en dificultades, decirles, Señor, que tú estás también para ellos, porque no sabemos, Padre, verdaderamente quiénes son o serán tus hijos, a quién llamarás, y esa es parte nuestra, hablar de ti en donde andemos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos en Cristo, de poder sentirnos en paz para contigo. Y una vez más, gracias por tu Espíritu Santo que nos consuela y nos fortalece. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a responder a este mensaje con la alabanza 193, mi espíritu, alma y cuerpo. Nuevamente de la novena parte, el culto y los sacramentos, por Aida Sanqui, letra y música. Himno 193,
mi espíritu, alma y cuerpo.